Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza, donde estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Muy bien, también queremos expresar nuestra gratitud con todos aquellos que están visitando nuestra iglesia, de nuestra audiencia en la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. Estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso y Huanacapa, y en la parte baja de Huanacapa, a la mano izquierda, ahí está el edificio 305. En el quinto piso tenemos ascensor, y nuestros cultos comienzan a las 9 de la mañana, precisamente en la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo, y luego con nuestro pastor Joe Martínez a las 10:30 precisamente comenzamos con el culto principal, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Para más información de nuestra iglesia y más bien de los cultos, simplemente comuníquese con nosotros y permítame compartir el número para nuestra audiencia radial, y el número está en la pantalla, aquí en el programa de televisión. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Simplemente comuníquese a través del WhatsApp chat y nosotros le mandamos la información de la iglesia, y también pueden hacer sus pedidos para todos nuestros programas de audio y video, toda esta enseñanza. Vamos a regresar a nuestro estudio, y sabemos que estamos estudiando el libro de Mateo versículo por versículo, y estamos al fin de capítulo 9, y hoy vamos a terminar el capítulo 9 y vamos a hacer una transición y entrar en el capítulo 10, porque muchas veces en las escrituras hay una transición de pensamiento, del mismo pensamiento de un capítulo al siguiente capítulo, y eso es importante entender, y hoy es un ejemplo de esto. Vamos a regresar aquí a nuestro estudio aquí, Mateo capítulo 9, la última parte, versículo 35 hasta 38, y este pensamiento continúa hasta el versículo 4 de Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo juntos para esta transición. Note bien: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, continuamos en capítulo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Nota bien, aquí tenemos un solo pensamiento, una sola enseñanza de Mateo capítulo 9, del versículo 35 hasta 38, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a concluir con capítulo 9, y hoy comenzamos también con el capítulo 10. Esto es importante. Ahora, note bien lo que está diciendo aquí. Él dice que la mies es mucho, versículo 37, pero los obreros son pocos, ¿no? Por tanto, rogar al mies de la mies, el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Quiero entrar en este punto, y quiero que usted note otro. Yo quiero que usted note aquí tres cosas. Hay tres cosas que debe de, ¿cómo decirlo? Hay tres cosas que debe impulsarnos, mes a orar con todo fervor, ¿no?, por obreros. Orar con todo fervor por obreros. Esta es una de las grandes luchas que tenemos en la iglesia postmoderna de hoy día, que la mayor parte de la gente simplemente son perezosos.
no sienten ninguna responsabilidad, ningún peso por servir en la obra del Señor en su iglesia local. El mismo problema sucede en la obra misionera. La mayor parte de la gente que dicen que son creyentes están contentísimos en hacer absolutamente nada. Le encanta hablar de las cosas del Señor, cantar de las cosas del Señor, andar la apariencia de las cosas del Señor, pero encaminar las cosas del Señor es otra cosa completamente distinto. Este es el gran desafío de la iglesia postmoderna hoy día. Este es el gran reto, las dificultades que se tienen que enfrentar. Pero a pesar de todo eso, este mismo problema estaba sucediendo en la época de Jesús, cuando él dice, mire bien, en versículo 37, él dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Versículo 38, por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note bien, el asunto aquí es orar, interceder. Aquí hay tres cosas que deben impulsarnos a orar con todo fervor por los obreros. Miren, la primera cosa es las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el evangelio del reino. Esa es la razón esa razón debe impulsarnos, porque tenemos buenas nuevas. Eso está bien claro. Una vez más, en este mismo capítulo, Mateo capítulo 9, lo que dice en versículo 35. Vamos a regresar. Versículo 35, donde él dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No tenían conmigo. La segunda cosa es la compasión por las almas de los hombres, ¿no? Por los que están esparcidos y desamparados y sin pastor. Mira, nosotros no tenemos que tomar en cuenta lo que Jesús estaba diciendo en ese entonces, en esa época, ¿no? Más de 2000 años atrás. Solamente la única cosa que tú tienes que hacer es salir por la puerta de su hogar, la puerta de tu casa. ¿Ves? Y fíjese en las calles que están repletas, llenas de gente. Y tú vas a ver que aquí son miles sobre miles que andan descarriados, andan esparcidos, andan desamparados sin pastor, andan caminando con su propia autosuficiencia, con su propia inteligencia, con donde se están ingeniando cómo ellos van a resolver los problemas de su vida, pero no tienen la menor idea, ni siquiera reconocer la menor necesidad que necesitan Dios en sus vidas. Es igual hoy día. También, note también la visión, la gran visión, la visión de una gran fuerza de obreros que se necesita. La cosecha es tan abundante y madura que se requiere una gran fuerza de hombres para ser enviados ahora. Pero nadie tiene tiempo hoy día. Nadie tiene tiempo hoy día. Todo es mi trabajo. ¿Sabe lo que he aprendido a hacer en estos últimos días? Y ya honestamente, tengo varios años haciendo esto. Mira, la gente está pidiendo, Señor, Padre, dame un trabajo. Yo necesito un trabajo. Señor, yo necesito un trabajo. Ahora, Señor le otorga el trabajo, ¿no? Le abre las puertas. Y luego, ¿qué hace el creyente? Le echa la culpa a Dios por bendecirlo con un trabajo, y la razón por que no le puede servir al Señor es por el bendito trabajo, ¿no? O sea, dice, mira, Señor, necesito trabajo, y luego cuando el Señor le otorga y le da el trabajo, dice, es que no tengo tiempo para servir al Señor. ¿Por qué? Por mi trabajo. Bueno, sencillamente, Señor, quítale el trabajo. Quítale trabajo, quítale todo, hasta que ellos aprenden a doblar rodillas y fijarse allá arriba, Señor, te necesito. Porque ese es el juego que tenemos dentro de las benditas iglesias. La mayor parte están mintiendo. ¿Por qué? Porque buscan un Dios terrenal, no un Dios celestial. Quieren un Dios terrenal que se enfoca exclusivamente en las cosas terrenales y nunca se preocupan por sus propias almas. Y se lo olvidan un detalle.
Mira, hay un detalle pequeñito. Todos vamos a morir. Esa es la realidad. Cuando partamos de esta tierra, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tú crees que vamos? Escuche bien, por favor, porque ¿sabe lo que yo he descubierto con mucha gente caminando aquí en las calles de Cusco? A mí me fascina hablar con la gente. A mí me fascina, mira. Y cuando ellos comienzan a hablar conmigo, mira, ahora ni siquiera tengo que buscarlos porque muchos me reconocen simplemente por estar en la pantalla, la televisión. Pero yo estoy hablando con ellos todo el tiempo. Y digo, mira, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar contigo cuando tú apartes de esta tierra, cuando te van a enterrar? Ahora, note bien. Para la mayor parte, te dicen, voy al cielo. Voy al cielo. Ah, qué lindo. ¿Okay? ¿Y cómo que tú pretendes llegar ahí? ¿Has ignorado a Dios toda tu vida? ¿Dios nunca ha sido una prioridad en tu vida? ¿Has violado su palabra toda su vida? ¿Ignoras su vida? ¿Rechazas su palabra? Pero ¿cómo es que tú pretendes? Y eres un pecador y reconoce que eres un pecador. ¿Y sabes lo que es interesante? Lo que yo he descubierto aquí. Que mucha gente no me dicen que no soy pecador. Por lo menos, ¿sabe? Por lo menos me dicen, sí, yo reconozco que yo peco. Ellos reconocen que hay pecado. Eso quiere decir que ellos reconocen que hay justicia también. Si tú reconoces que es un pecador en un lado, tú tienes que reconocer que hay la justicia de Dios en el otro lado de la moneda, ¿verdad? Pero esto es lo que me fascina. Me dicen, pero a morir, yo voy al cielo. Voy a estar con el Padre Celestial. Y digo, ¿cómo funciona eso? Y ellos, aunque no pueden articular exactamente lo que quieren decir, pero están convencidos que van al cielo a pesar de ignorar a Dios, porque ha estado muy ocupado con las bendiciones de Dios aquí en la tierra, pero están convencidos que de una forma o de otra van a apartar esta tierra y van al cielo. Y dijo, explícame eso. Y cuando yo comienzo a hablar un poquito más y más con ellos, y mira, siempre lo voy a tratar con respeto, con dignidad, ¿me entiende? Le voy a hablar, pero quiero que me explique los conceptos que ellos creen. Y ellos comienzan a explicarme en la mejor manera posible. Y esto es lo que me fascina. Un día yo estaba hablando con una señora. Y por fin ella fue la primera que me dijo esto. Y desde ese entonces lo he oído varias veces. No una vez, no 2 veces, 3 veces, 5 veces. Pero muchas veces lo he oído en distintas formas, pero dice la misma cosa. Es esto. La señora me dijo, bueno, cuando yo muero ya no puedo pecar. Y por el hecho que yo estoy muerta, ¿no es? Y no puedo pecar más, yo entro en el cielo. Y yo dije, interesante. Muchísimas gracias por compartir su verdad, la verdad que tú has adoptado. En otra palabra, ella me estaba diciendo que ella estaba justificada por la muerte. Por morir y ya no puedo pecar, automáticamente me justifica para entrar en el cielo. Y wow, qué lindos somos. Qué lindos somos. Así somos muchos de nosotros. Así somos muchos de nosotros. Pero note lo que Cristo está hablando aquí. El Hijo de Dios. Ahora, no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Sea la protestante o sea la católica. Dice la misma cosa. Versículo 37 dice aquí Mateo capítulo 9, la mies es mucha, pero los hombres son pocos. Por tanto, versículo 38, por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? La visión de una gran fuerza de obreros, ¿no? La cosecha está tan abundante y madura que se requiere una gran fuerza de hombres para ser enviados y enviados ahora ¿para qué? Para rescatar las almas que sepan, ¿ves? Que los pensamientos y las verdades propias que ellos han adoptado, que no están de acuerdo con la palabra, no le vas a ayudar a entrar en el cielo del Señor. Yo quiero que usted note, ¿cómo digo yo? Note varias verdades que se encuentran en las Escrituras. Primeramente, Dios es el Señor de la mies. Dios es el Señor de la mies. Él es el labrador, ¿no? La cosecha es la viña suya, ¿no? Él puede. Ahora, note bien.
La cosecha es la viña del Señor y de señores. El mundo es suyo y Él puede vislumbrar la cosecha habiendo suficientes obreros. Ahora, mira lo que dice. Abre su Biblia en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1. Y quiero que usted note esto conmigo. Mira, Él dice, yo soy la vid y yo soy la vid verdadera. Eso es lo que dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Note bien, él es el dueño de la viña, Él es el dueño de la mies, es el dueño de la cosecha. Nosotros no somos los dueños. Mira bien. Ahora, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. El profeta Isaías, por favor. Mira lo que dice aquí en Isaías capítulo 5, versículo 7. Dice, ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá suplantió delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Note bien, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. La Biblia está bien clara. El problema es que tú y yo no estamos claros. Pero la Biblia está bien clara. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, donde dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios trabaja y nosotros trabajamos. Ambos tenemos una parte. ¡Qué gloriosa verdad! Y qué desafío a la misma vez. Dios nos necesita. Qué privilegio glorioso. Vamos a trabajar hombro a hombro con Dios. Es nuestro trabajo ir a la mies. Otra vez más, regrese conmigo. Mateo capítulo 9, por favor, versículo 37. Dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero que tú comprendas algo. No hay nada aquí que nosotros estamos compartiendo que es opcional. No hay nada aquí. Yo quiero que usted note varias lecciones significativas. La primera aquí es que Dios quiere que cada generación tenga una gran fuerza de obreros. Quiere que todo hombre, mujer y niño sea alcanzado con el evangelio del reino. No quiere que ninguno se pierda. Otra vez, vamos a regresar. Mateo capítulo 9, versículo 35, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice, y Jesús recorría, ¿ves?, todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, ¿no?, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El mismo mensaje que Jesús estaba proclamando cuando Él estaba caminando sobre la tierra es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que compartir aquí. Note y escuche una vez más. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Abre su Biblia en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, donde Él dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Él no quiere. Él quiere que todos se arrepienten. Y nosotros somos parte del plan de Dios. Somos los instrumentos en las manos de Dios de ir a compartir este bendito mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero estamos sentados con los brazos cruzados, calentando las bancas y haciendo absolutamente nada. Estamos cantando bonito. Nos bañamos bien bonito el domingo en la mañana, nos vestimos bien bonito en la mañana, tenemos el perfume bien bonito sobre nosotros en la mañana, llegamos bien bonito, cantamos bonito, nos saludamos bonitos, entramos bonitos y salimos bonitos, pero hacemos absolutamente nada. Nada. Es Dios quien debe enviar a los obreros, no los hombres. Él los debe seleccionar, Él los debe de llamar y ordenar y enviar. La tarea nuestra es orar por obreros.
es orar por obreros, y cuando Dios los levanta, debemos sostenerlos con todos los medios posibles. Y aquí está el otro paquete: abandonamos a los obreros en el campo. Mira, permíteme compartir una tremenda verdad contigo. Durante la pandemia, ¿no? Me recuerdo esto muy claro, que estuvimos trabajando, ¿no? Y descubrí que éramos 200, a través de otro gran ministerio que trabaja con misioneros, se pusieron en contacto conmigo simplemente porque me vieron en YouTube, ¿no? Y bueno, me llamaron un día por Zoom, ¿no? Y yo estaba hablando con ellos, ¿no? Y vamos descubriendo que éramos un total de 200. Escuche bien, porque no, mira, quiero ser lo más preciso en este asunto con ustedes. Éramos 237 misioneros, solamente en Sudamérica. Escuche bien, en Sudamérica, que son bastantes países, éramos 237 misioneros estancados en Sudamérica en la obra misionera durante la pandemia. Ahora, ese es nuestro trabajo, ¿no? De ir a la obra misionera. Pero nota que yo utilicé la palabra estancados. Y esto es lo que estaba pasando. Que y luego alguien coordinó la reunión de todos los misioneros por Zoom, ¿no? Donde estuvimos todos juntos en una reunión hablando. Para descubrir, escuche bien, y yo quiero ser sensible, pero quiero ser directo, firme y honesto a la misma vez con este asunto, ¿eh? Porque fue la primera vez que yo vi esto. Mira, lo había notado en el pasado. Yo me recuerdo en el año 1986, yo estaba en la obra misionera en Centroamérica. Y topé con varios misioneros ya ancianos, ¿ve? En esa época ellos estaban en sus 70, como hoy yo me encuentro hoy día ahora. Y la cosa es que ellos habían sido abandonados por sus iglesias en sus países, ¿no? Y estaban en la obra misionera, ¿ve? Estos ancianitos trabajando, y estaban en sus últimos pasos de vida, pero seguían sirviendo al Señor, ¿no? Y estaban viviendo por la pura gracia y misericordia del pueblo, ¿no? Porque así habían sido abandonados. Ni siquiera tenían dinero para comprar un boleto, un avión, ¿ves? Para regresar a su país. Y yo me recuerdo esto en 1986. Bueno, ahora vamos a adelantar, ¿ves? Ahora para llegar a 2020, ahora estamos en 2024, ¿no? Ahora en 2020, ¿no? y estamos en esta reunión de 237 misioneros en Sudamérica, ¿no? Y todos estamos aquí en Sudamérica para descubrir que muchas iglesias en sus países cerraron las puertas, ¿no? Por la pandemia. Yo comprendo todo eso, ¿no? Pero cuando cerraron las puertas, estos misioneros fueron abandonados, literalmente abandonados. Ahora, yo no había comprendido en ese momento, ¿ves? Todo lo que estaba pasando, pero yo estaba escuchando, ¿no? Y me voy dando cuenta que lo que pasó fue cuando las iglesias cerraron sus puertas en sus países, ¿no? 237 misioneros, ¿no? También los miembros de esas iglesias, ¿ves? Dejaron de dar, no tenían trabajo, etcétera. Ahora, pero la cosa es que de muchas de esas iglesias simplemente le dijeron a sus misioneros: ya, aquí tenemos que cortar todo, no te podemos ayudar. So dejaron estos misioneros abandonados en sus países, no podían regresar a su país natal, con sus esposas, con sus familias, etcétera. Y ellos estaban desesperados, y no hallaban qué hacer. Y nosotros nos reuníamos 2 o 3 veces por la semana por Zoom para orar uno por los otros, y surgió la idea que cada uno de nosotros, entre nosotros, podemos aportar, escuche bien, $40 por semana, entre nosotros, para ayudar a un misionero con su familia a regresar a su país natal. Y esto lo estuvimos haciendo a través de 2020, 2021, ¿no? Estos 2 años corridos, así. Y por fin todos lograron regresar a su país.
Y la tragedia, la tristeza fue esta. Que cuando regresaron a sus países, a sus iglesias, ¿no? ¿Ves? Y las iglesias comenzaron a abrir de nuevo sus puertas, ¿no? Que las iglesias nunca lo recuperaron a ellos. Y esto fue lo que me quebró el corazón, porque nos mantenemos todavía en contacto como un grupo, ¿no? Y la cosa es que ellos dejaron de asistir a su iglesia natal, su iglesia en casa, porque fueron abandonados. Y esto le quebró los corazones de muchos estos misioneros. Ahora, un grupo de nosotros, menos de 20 nosotros nos quedamos en Sudamérica y continuamos a trabajar, ¿no? Bueno, con el tiempo lo que pasó fue que de los 20, descubrimos que de los 20 meses, todos nosotros también perdimos el apoyo con el tiempo, más adelante, el apoyo económico, y nos quedamos, y ahora nos quedamos a las solas también. Ahora, permíteme, no me vaya a malinterpretar, por favor. ¿Okay? Yo no ando con rencor, yo no ando con ese enojo, bla, 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 pero reconocí la verdad de lo que había sucedido. Y mira, y todas las razones eran económicas, pero nunca nadie expresó fe en el Señor. Nadie expresó fe en el Señor. Las decisiones que se tomaron fueron decisiones estrictamente económicamente hablando, como cualquier otra empresa en el mundo. Y de los 20 que nos quedamos atrás, hoy en día solamente somos 3 que todavía estamos en la obra misionera en 2024. Escuche bien. Ahora, si tú entiendes esto, vamos a regresar a este punto que yo estaba compartiendo con ustedes. Escuche bien. El Dios quien debe enviar a los obreros, no los hombres. Él los debe seleccionar, los debe de llamar, los debe ordenar y los debe enviar. La tarea nuestra, escuche bien, la tarea nuestra es de orar por obreros, y cuando Dios los levanta debemos sostenerlos con todos los medios posibles. Y esta es la parte donde muchas iglesias han abandonado y han tomado sus decisiones solamente económicas, y nunca, más bien, cuando toman esas decisiones ellos gritan en voz alta que no hay fe. El tercer punto. Dios levanta a las personas, ¿no?, con dones especiales para recoger la cosecha de los campos. Él es el que lo levanta. Mira, abre su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios es el que lo provee para la obra misionera, ¿no? Igual como en la iglesia local, en su país. La otra cosa que tú debes reconocer es que la cosecha es de Dios. La cosecha es de Dios, es de Dios. Debe ser recogida tal como Dios dice y quiere, no como nosotros queremos, ¿no? Nadie tiene el derecho de cosechar usando su propio mensaje o sus propias ideas, ¿no? Cristo ha instruido y demostrado claramente que debe ser predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y esto es importantísimo de captar y comprender. Mira, la otra cosa que yo creo que tú pienses conmigo. La cosecha es de Dios. La cosecha es de Dios. Cumpliéndose varias condiciones, Él puede recoger la cosecha. Primeramente, si hay suficiente preocupación, en nuestra generación por las multitudes de personas que se pierden, Él puede recoger. 2. Si hay suficiente oración por obreros. Sí hay. El problema es que muy poco están orando por los obreros. Mira, hay un dicho. Y ese dicho hay varias versiones de este dicho. Pero cuando uno está afuera de mente, afuera de vista, olvídate. Mira, cuando está afuera de vista, está afuera de mente.
Cuando está fuera de vista, está fuera de mente. Y esto es lo que pasa con los misioneros en el campo misionero. Están afuera de la vista de la iglesia local y se le olvidan. Completamente se lo olvidan. Y estos son los hombres con sus familias que están completamente abandonados en la obra en el campo misionero. Esta es la gran tristeza y este es el gran testimonio de la iglesia moderna hoy día o postmoderna hoy día. 3. Si hay suficiente entrega. Si hay suficiente entrega a su llamado a ir. Es interesante que la mayor parte que van a la obra misionera, ¿ves?, no duran el tiempo. Esta es la tristeza. Esta es la gran tristeza. Porque no hay suficiente entrega. Y así no debe ser, pero esto es lo que pasa. Tú sabes que 92.5%, esto es interesante de esta cifra. Bueno, si tú hablas con la Convención de Bautistas del Sur, que es la denominación de los protestantes más grande del mundo, ¿no? Y es el grupo singular que manda la mayor parte de los misioneros en el mundo, tú vas a notar que el 92.5% de los misioneros que van, que tienen sus familias, esposa y niños pequeños, ¿no? Ellos han descubierto, y no tienen la respuesta. No tienen la respuesta. Pero ellos han descubierto que 92.5%, mira, casi de esos misioneros, no duran más de 4 o 5 años en la obra misionera y regresan a su país. ¿Por qué? Porque la esposa se queja, tienen los hijos pequeños, ¿no? Están aislados. Ellos enfrentan muchos problemas y son reales. Son reales. Porque se sienten abandonados, se sienten aislados, ¿ves? Y ellos y no duran más de 5 años y ellos invierten centenares de miles de dólares, esta gran denominación, ¿ves?, para entrenar y preparar misioneros que no van a durar más de 3, 4, 5 años en la obra misionera. Esto es aquí, si hay suficiente entrega a su llamado a ir. Estos son desafíos grandes que tenemos hoy en día. Mira, 4. Si hay suficiente dedicación. Si hay suficiente dedicación para seguirle día a día tras día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Este es un gran problema que tenemos que enfrentar. Y vamos descubriendo que no hay para muchos de ellos, porque ellos se sienten aislados. 5. Si hay suficiente fe. Si hay suficiente fe para creer en Cristo y la verdad de las Escrituras. Si hay suficiente fe, ¿ves?, para creer en Cristo y en la verdad de las Escrituras. Yo me he quedado atónito. Bueno, no haya las palabras en este momento, en shock. Con cuántos misioneros que han llegado aquí a Cusco, y cuando nos sentamos a tomar un cafecito, un desayuno, un almuerzo con ellos, a cenar y hablar, donde ellos se encuentran en su caminar personal con el Señor. ¿Y qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que entiende la Biblia? Tú descubres que muchos vienen y no vienen preparados, porque ellos mismos no tienen suficiente fe en Cristo y mucho menos en las Escrituras. Esto es alarmante, asombroso. Es abrumado a ver esta situación. Mira, si no lo sabe, Cusco es conocido entre los cristianos, ¿no? Cusco es conocido, ¿ves?, el lugar donde matan pastores, ¿no? Mira, las iglesias lo terminan con ellos, se lo chupan secos, ¿no? Y misioneros no duran mucho tiempo, por la dureza del corazón, por la pura dureza del corazón. También, número 6, si hay suficiente convicción para permanecer fiel y firme en todas las circunstancias, Y tú descubres que las circunstancias abrumadoras vienen y le caen encima a los pastores, le caen encima a los obreros, le caen encima a los misioneros, ¿ves? Y con el tiempo ya no aguantan y se van.
Aquí tenemos que reconocer que la cosecha es de Dios. Cumpliéndose varias condiciones, Él puede recoger la cosecha si hay suficiente preocupación, si hay suficiente oración, si hay suficiente entrega, si hay suficiente dedicación, si hay suficiente fe, si hay suficiente convicción. Y esta es la pregunta: si hay. Esta es la pregunta. Y tú vas descubriendo que muchas veces eso no existe. Eso no existe, lamentablemente. Cristo dijo aquí en Mateo, vamos a rezar, Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, donde Él dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor, miren, por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, quédese conmigo aquí. Ahora vamos a hacer la transición de al fin de Mateo capítulo 9, y ahora vamos a entrar en capítulo 10, Mateo capítulo 10, por favor. Aquí está el llamado del Mesías a sus discípulos, Vamos a leer, aquí está el llamamiento de los 12 apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a leer, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, ¿no? Y Andrés, su hermano, Jacobo, y el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, mira que dice, mira aquí, y Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también les entregó. Note bien aquí, Jesús está llamando a estos hombres específicamente. Ahora, permíteme, te quiero que lo vea de otra parte, ¿ves? En el Nuevo Testamento. Abre sus libros en Marcos capítulo 3, por favor, y vamos a leer ahí. En Marcos capítulo 3, por favor, del versículo 13 a 19. Repito, Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19. Mira lo que dice: y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, Jesús, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, miren bien, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, no dice Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, una vez más, por favor, tenga paciencia, aquí hay un propósito. Ahora vete conmigo, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, por favor. Mira aquí, San Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta 19. Repito, San Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta 19. Aquí Jesús escoge a los 12 apóstoles. Ahora, nota bien que se repite. Cuando Dios se repite, tiene que ser algo importantísimo. Mira bien. Versículo 12. En esos días, él se fue al monte a orar, Jesús, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, Juan y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y dice, y Simón, el que llamaba Celote, y Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda la Judea y de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, y que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba.
Ahora, una vez más por ahora, vete conmigo, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Ahora ellos se encuentran donde? En el aposento alto. En el aposento alto. Estos hombres que fueron llamados para la obra, ¿no? En Hechos capítulo 1, aquí lo vemos en versículos 12, 13 y 14. Por favor, únese conmigo en la lectura. Dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado a los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Celote y Judas, el hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahora, note bien ahora aquí. Ahora que estamos haciendo esta gran transición de Mateo capítulo 9, versículo 35, 37, 38, y ahora estamos entrando en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, yo quiero que comprendemos algo. Anteriormente, ¿no? Los apóstoles habían sido llamados para ser ¿qué? Para ser pescadores de hombres. Pescadores, esto es importante de captar, ¿no? Una vez más, ahora, mira, ahora, note el llamamiento. Lo que vamos a hacer aquí ahora, en las próximas sesiones de nuestras enseñanzas y aquí en nuestro programa de Ministerio de Enseñanza, ahora vamos a enfocar, escuche bien, vamos a enfocar individualmente en cada uno de estos discípulos, en cada uno de estos apóstoles, ¿no? Es importante entender quiénes fueron estos hombres, cuál es su trasfondo, Es como ahorita yo tengo otra serie de enseñanza aquí en los medios de comunicación, aquí en los medios sociales, en las redes sociales y también en la televisión, en la radio, donde está hablando de el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Tengo otra serie de enseñanza que estoy enseñando ahí. Pero aquí yo quiero enfocarme en los primeros 12 apóstoles, ¿no? Para que tú comprendas quiénes fueron estos hombres. Y tú vas a descubrir que eran hombres comunes y corrientes, igual como nosotros, igualito como nosotros, pecadores. Hombres que tenían trabajos comunes, corrientes, igual como nosotros. Ahora, abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, por favor, ¿no? Y aquí vamos a hablar del llamamiento de los primeros discípulos. Mire bien. En Juan capítulo 4, versículo 18, quiero que lo vea conmigo, por favor, hasta versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 18 hasta 22 dice: y andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y le dijo: sígueme y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, ¿no?, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es absolutamente increíble. Estos hombres eran pescadores. Y Jesús viene caminando y lo mira y le dice: sígueme. Ellos dejan sus redes que están remendando, dejan sus padres, dejan sus barcos, y automáticamente van y le siguen al Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Es la misma forma que nos llama a nosotros hoy día. No hay ninguna diferencia. Y yo quiero que usted note algo en la vida de estos hombres. Jamás alguien dijo: sí, no, pero tengo que hacer tal cosa. Ellos respondieron inmediatamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos hoy día? No, Señor, tú no entiendes. Yo tengo esto y esto. Ahora, quédese conmigo. Quiero que note el llamamiento de Mateo en la cena en su casa. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un
hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. ¿Quién fue Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. En otras palabras, vamos a ponerlo más sencillo. Un recaudador de impuestos en la época de Jesús era un ladrón legal. Era un ladrón legal. Tenía toda la fuerza y el poder y la autoridad de la ley romana para abusar del pueblo en recogiendo impuestos. Este era un ladrón legal. Era un pecador común y corriente, como la mayor parte que están sintonizando en este momento en la radio y en la televisión y en las redes sociales. Escúcheme bien. Era igual como nosotros. Ahora note bien, los primeros discípulos, ¿no? Vete conmigo, abre su Biblia en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, lo quiero que tú lo veas. Juan capítulo 1, comenzando con versículo 35. Subamos ahí, por favor, Juan capítulo 1, versículo 35. Y mira, comenzando en versículo 35 hasta, permíteme un momento, hasta versículo 51. Esto es importante porque note bien, estas palabras no son y no le pertenecen a Eddie Ildefonso. ¿Y quién es Eddie Ildefonso? Nadie. Esta es la palabra del Señor. Esta es repito, la palabra del Señor. Escuche, comenzando con versículo 35 hasta 51, Juan capítulo 1 dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Ahora, en esta escena está hablando de Juan el Bautista. Juan Bautista estaba ahí y estaba con sus discípulos y viene a Jesús, y él ve a Jesús que está en camino. Y dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y dice, y los dos discípulos que le pertenecían a Juan el Bautista, mira, dice, versículo 37. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Jesús se volvió y viendo que le siguen le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él le respondió a los dos discípulos de Juan el Bautista en versículo 39, venid y veréis, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos oyeron a Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí viene otro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, y dijo, de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve, vamos a ver, ven. Jesús vio venir a Natanael y le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Crees por esa razón? Cosas mayores que estas verás. En versículo 51, y él le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora note bien que este es el gran llamado de todos estos discípulos. Y note la sencillez. No hubo nada complicado aquí. No hubo pero. Pero hoy en día nosotros nos damos el gran lujo de rechazar el llamado de Dios con pero.
¿Cómo se encuentra usted? Cuando Dios te está llamando y tú le dices sí, no, pero ¿así estás respondiendo?